Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela, de la profematemática.com para hacer un ejercicio donde vamos a aplicar razones trigonométricas. Y vamos a recordar un poquito qué es lo que queremos con las razones trigonométricas o qué era lo que llamamos con razones trigonométricas. Eh, Cuando estamos en educación media general, por lo menos aquí en Venezuela, vemos lo que es trigonometría. Comenzamos a estudiar todo lo que es triángulo, rectángulo, vemos los ángulos complementarios, suplementarios, etcétera. Y comenzamos entonces a ver nuestras funciones principales de trigonometría, como lo son el seno, el coseno, la tangente. ¿Qué es lo que llamamos entonces nosotros razones trigonométricas? Estas son funciones que se aplican para triángulos rectángulos y entonces decimos que el seno de un ángulo, vamos entonces a ponerlas de otra forma. Aquí, seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso si tenemos un triángulo rectángulo donde este es alfa, entonces llamamos este lado cateto opuesto y este lado lo llamamos cateto adyacente porque está adyacente al ángulo. Y la hipotenusa entonces será siempre el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo se define como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo se define como seno del ángulo entre el coseno del ángulo, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa dividido entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Al cancelar las hipotenusas nos queda entonces que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una de las cosas que quizás se les complica a los alumnos cuando vemos trigonometría es aprenderse todas las funciones trigonométricas más aprenderse las identidades trigonométricas. Pero recuerden que una de las formas en que ustedes se pueden aprender las cosas es que repitan varios ejercicios de la diferente forma y sobre todo que se hablen a medida que van escribiendo las ecuaciones. Bien, entonces vamos a leer este problema. Este problema dice una avioneta despega de un aeropuerto elevándose con un ángulo de inclinación. Entonces vamos a sacar por aquí unos datos. Tenemos un ángulo de inclinación de 7 grados con 31 minutos. A 2 kilómetros del aeropuerto, en línea recta con la autopista, hay una torre. Entonces vamos a poner aquí como que una distancia y después la vamos a identificar 2 kilómetros. Se encuentra una torre, entonces vamos a poner la altura de la torre de 215 metros de alto. Diga si la avioneta se estrella con la torre y justifique su respuesta. Muy bien, entonces nosotros tenemos la pista, tenemos nuestro avioncito que va a despegar, nuestro avioncito va a despegar y aquí hay una torre que está ubicada a 2 kilómetros. Esta torre entonces tiene 215 metros de alto. Vamos a averiguar si el avión puede o la avioneta va a pasar sobre la torre o se va a llevar la torre. Este ángulo que tenemos aquí entonces son 7 grados con 31 minutos. Lo primero que vamos a hacer es hacer estas conversiones. Vamos a poner todo en metros y esto en todo en grados. Entonces los 31 minutos multiplico, vamos a cambiar aquí y ponerle las palabritas para que se nos haga más fácil o para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Ponemos 31 minutos, entonces hacemos un factor de conversión y decimos, ¿verdad?, que un grado son 60 minutos. Simplificamos los minutos y cuando hacemos esa división nos da que es 0,517 grados. Entonces aquí vamos a tener, una vez que hicimos la conversión, que esto es 7 grados
7,517 grados. Ok. Otra conversión que vamos a hacerlo para poder hacer las comparaciones es los 2 kilómetros. Vamos a pasarlo entonces a metro. Esto es importante que utilicemos los factores de conversión, porque con los factores de conversión podemos hacer cualquier conversión, cualquier transformación. Entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Simplificamos los kilómetros y cuando multiplicamos 2 por 1000 tenemos 2000 metros. Bien, ahora vamos entonces a plantear lo siguiente. Tenemos que se forma un triángulo desde el punto en que se eleva la avioneta, cuyo ángulo es 7 grados, perdón, 7,517 grados. Esta altura no la conocemos y tenemos aquí 2000 metros. Vamos entonces a calcular cuánto sería esta altura para compararla después con los 215, ¿no? Si h es mayor que 215 metros, entonces la avioneta no se estrella. La avioneta no se estrella. Eso es lo que vamos entonces a verificar. En caso contrario, pues se estrellará. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar aquí de las razones trigonométricas que les mostré anteriormente? Seno, coseno y tangente. Como tenemos dos catetos y un ángulo, es recomendable utilizar la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. De aquí despejamos el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto, que es lo que queremos, y el cateto adyacente que está dividiendo va a pasar multiplicando cateto adyacente por la tangente del ángulo. Y ahora sustituimos. Siempre recomiendo, tanto, más que todo en física, despejar. Y una vez que se despeje, sustituir. Entonces, cateto opuesto es igual cateto adyacente, son 2000 metros por la tangente del ángulo 7,517. Buscamos nuestra calculadora y entonces podemos ver que el cateto opuesto es 263,91 metros. Como ven entonces, este cateto opuesto representa nuestra H. Por lo tanto, H 263 es mayor que 215. Se cumple la hipótesis de que no se estrella. Lo que habíamos dicho, si H es mayor que 215, la avioneta no se estrella. Entonces, efectivamente, al calcular hemos visto que el cateto opuesto formado por el triángulo de la avioneta cuando se eleva es mayor que la altura de la torre. Les habló Esther Morales desde la profe matemática.com desde Caracas, Venezuela. Nos vemos en un próximo video.